Antes de comenzar a trabajar en lo que va a ser una tabla dinámica, quiero tomarme el tiempo de que entiendas la importancia acerca de la forma en la que deben estar organizados los datos y que sin darte cuenta, tal vez, no sea la indicada. Esto lo hago con el único fin en mente de que comiences siempre con el pie derecho, que no debas hacer retrabajos y que si detectas errores o inconsistencias, sepas cómo proceder. Aquí te voy a recomendar algunas de las mejores prácticas para la preparación de datos de origen que se desean resumir utilizando tablas dinámicas de Excel. Hay algunos lineamientos estándar que deben ser respetados, pero como la mayoría de las cosas en la vida, es mejor seguir la regla de que cuando hay una preparación adecuada, se previene el pobre desempeño. Lo primero que debemos entender es que no debemos asumir que por estar en un archivo de Excel, los datos ya están listos para ser convertidos en una tabla dinámica. Estos datos pueden estar en un archivo de Excel sin formato específico o pueden estar en una tabla de Excel y aún así no cumplir con los criterios y condiciones que se espera y se necesita de ellos. Ya sea que se trate de una lista de Excel sin formato específico o de datos dentro de una tabla, la primera condición que los datos deben cumplir es que deben poseer un encabezado que permita identificar los datos que se corresponden a ese encabezado. Por ejemplo, el encabezado de fechas de pedido permitirá mostrar debajo las fechas correspondientes a determinados pedidos. El encabezado llamado ID cliente permitirá mostrar los valores relacionados con esos clientes. Estos datos organizados por los encabezados se llaman registros. Y es importante entender que los registros existen para mostrar datos. Por lo tanto, no podemos permitir la existencia de registros vacíos. Es decir, no puede haber filas vacías, como así tampoco debe haber celdas dentro de esos registros que no contengan datos. Si estos no estuvieran, debemos buscarlos y completarlos, ya que al momento de agrupar y resumir la información, ésta puede mostrar valores erróneos o poco claros. La forma más rápida de encontrar registros o celdas vacías es utilizar la celda activa. ¿De qué manera? Te muestro. Vamos a comenzar en la columna A y veremos que cuando ponemos el puntero en alguno de los bordes de la celda activa, el puntero cambia de forma indicando que podemos mover esa celda activa. Pero lo que no mucha gente sabe es que si hacemos doble clic en, por ejemplo, en este caso en la zona inferior de la celda activa, en el borde inferior de nuestra celda activa, esta se traslada hacia la última celda de ese rango o de ese campo para identificar cuál es la primera celda vacía debajo del borde inferior. En este caso sería esta, pero entendemos que llegamos al fin de este campo sin encontrar celdas vacías. Ahora lo vamos a hacer para arriba, en el otro campo. No estamos encontrando celdas vacías ni registros, pero vemos qué rápido identifica Excel las celdas vacías. Aquí vemos que sí tenemos faltantes de datos, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir buscando hacia arriba. Acá tengo más y podría seguir. De hecho,
Vamos a ir a F1 y voy a comenzar desde acá arriba, para darnos cuenta que desde F1 recién en F793 encontramos nuestra primer celda vacía. Entonces, ¿qué corresponde hacer ahora? Si somos nosotros los que cargamos la información y dejamos celdas vacías, la tenemos que completar. Si recibimos estos datos, tenemos que decirle a la persona que nos lo dio que complete o que nos diga cuáles son los datos que están faltando. Vamos a conocer las normas estándar para la preparación de datos de tabla dinámica. No es específicamente obligatorio que los datos deban comenzar en la celda A1, pero sí es deseable que no haya registros o campos vacíos y que la tabla dé inicio en otra ubicación. Esto se hace por una cuestión más que nada de organización, pero como digo, no es obligatorio, sino que es deseable. Entonces, debemos tener en cuenta este primer aspecto. Lo que sí es de carácter obligatorio, entonces, es que todos los campos deben tener su nombre de campo, o todas las columnas deben tener su nombre de campo. Esto sí es obligatorio. Excel no puede identificar de qué tipo de dato estamos hablando. Los títulos de los encabezados deben ser únicos, es decir, no deben repetirse. Hay que evitar las celdas en blanco y especialmente en la columna A. Evitar las celdas en blanco en la columna A ayuda con la configuración de los rangos dinámicos con nombre, y evitar las celdas en blanco en los campos de datos también ayuda a la tabla dinámica a seleccionar la función de resumen correcta. Es muy importante eliminar todos los totales o subtotales en las filas de datos antes de crear nuestra tabla dinámica, ya que la tabla dinámica será la que haga todo el resumen y nos dé todos los resultados. Es decir, debemos entregarle los datos lo más crudo posible, pero siempre teniendo en cuenta que no debe haber columnas o campos sin nombre, que todos deben tener nombre que no se repitan, que no debe haber celdas vacías y que, como acabo de explicar, no haya filas de totales o subtotales. Voy a demostrar ahora lo que es un ejemplo de una tabla de datos mal formateada. Un ejemplo simple serían los datos de ventas mensuales que a menudo se llevan a cabo en una tabla que más o menos se puede parecer a esto, con todos los datos de ventas en columnas identificando cada mes. Aunque no se trata de una mala forma de presentar los datos para un informe de Excel, no es esta la mejor manera de generar los datos subyacentes para crear una tabla dinámica. El problema con lo que estamos viendo es que los datos ya están resumidos antes siquiera de hacer la tabla dinámica, y esta estructura dificulta nuestra capacidad de producir diferentes extracciones de resultados. Pero si estás empezando con tablas dinámicas, el problema con esta tabla es que no es inmediatamente obvio lo que está mal con estos datos hasta que empecemos a construir la tabla dinámica y luego tratar de extraer los datos para mostrar múltiples resúmenes. Veamos en la tabla dinámica generada con estos datos cuál es el problema. Cuando seleccionamos los rangos de datos y comenzamos a construir la tabla dinámica, tendremos que agregar cada mes de ventas
Voy a ocultar esto un poco. Ahí. Decía que cuando seleccionaba los rangos de datos y comenzaba a construir la tabla dinámica, tendría que agregar cada mes de ventas como un campo de datos individuales. Esto puede tomar algo de tiempo, que no es, digamos, excesivamente demasiado tiempo, pero lo más importante es que los datos presentados de esta forma eliminan la posibilidad de hacerle preguntas a nuestra tabla dinámica. Si nos fijamos en el cuadro de valores, podemos ver varias entradas. Voy a ver si esto... Ahí. Decía, si buscamos en el cuadro valores, podemos ver varias entradas para cada mes con la descripción suma de y el mes al que corresponde esa suma. La tabla dinámica generada a partir de estos datos es muy limitada y no aplica automáticamente los totales generales, ya que considera cada campo de valor como una entidad completamente diferente. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, observemos nuevamente los datos previos presentados de forma incorrecta. El problema acá entonces es que los valores para cada mes se presentaron cada uno en su propia columna, cada mes en su propia columna. ¿Qué sería lo correcto para poder ser más flexibles a la hora de trabajar? Que los datos de mes no estén organizados en columnas, sino que estén organizados en filas. Idealmente, los datos del mismo tipo, en este caso las ventas mensuales, van a tener que estar en la misma columna y tendrán otro campo que les permitirá identificar el mes relevante. Esta tabla revisada se vería de esta forma, es decir, esta se vería ancha y los datos presentados de esta manera se verían más estrechos. Pero aquí lo que no hice por cuestiones de tiempo fue presentar todos los datos, pero la forma correcta sería que todos los datos del mismo tipo estén en su propia columna en vez de estar en columnas individuales. Bueno, pero ahora uno se puede preguntar, ¿qué hacer si los datos están en formato incorrecto para poder crear una tabla dinámica? Bueno, a veces los datos llegan a nosotros ya formateados y no hemos tenido la oportunidad de aplicar las restricciones adecuadas en la estructura de datos. En este punto necesitamos poner en la balanza los pro y los contra de hacer el retrabajo o volver a empezar con los datos desde cero. Con algunas tareas, sin duda, vale la pena volver a hacer todo el trabajo y presentar los datos en un formato tabular estructurado para que se puedan volver a utilizar todas las características de resumen disponibles para tablas dinámicas bien ordenadas. Si no se hace, podemos entrar realmente en una espiral descendente donde los datos fueron analizados u ordenados mediante las fórmulas más complejas e indescifrables. Mi consejo es que por lo general vale la pena volver a la persona que nos proporcionó estos datos y pedirle si los puede proporcionar de una forma mejor estructurada. En muchos casos me ha pasado que la estructura de datos pobre es el resultado de alguien que intenta ser demasiado útil, que comienza con un archivo plano y luego va resumiendo los datos antes de entregárselos a la persona. En este caso seríamos nosotros. Respetando cada uno de estos consejos, podremos crear poderosas tablas dinámicas que solo nos darán satisfacciones. Esta es entonces la tabla dinámica generada a partir de los datos
correctamente estructurados. Vemos que es mucho más simple y que podemos hacerle más preguntas a nuestra tabla, ya que los datos están presentados de forma más ordenada y más flexible para la obtención de resultados.